Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En este video vamos a seguir trabajando con razones trigonométricas, pero en este caso con lo que vamos a trabajar es con resolver un triángulo rectángulo. En el video anterior solamente encontramos la respuesta a una incógnita, que es lo que generalmente se ocupa para resolver un caso práctico. ¿Sí? Si vamos a encontrar, por ejemplo, cuánto mide un árbol, yo necesito conocer necesito resolver una sola incógnita. ¿Cuál es la medida del árbol, que en ese caso va a ser el cateto opuesto de un triángulo rectángulo? No me serviría para nada saber cuánto hay en línea recta desde el que está observando hasta la punta del árbol, que sería la hipotenusa. Es un dato que no tiene ningún valor práctico, por lo tanto no necesitamos resolverlo. Pero en este caso sí, lo que vamos a hacer es resolver el triángulo rectángulo, y resolver un triángulo lo que significa es encontrar todos los valores de todos los elementos. Es decir, en un triángulo rectángulo tenemos 6 elementos mensurables, 6 elementos de los cuales podemos conocer o su longitud o su amplitud, que son los 3 lados y los 3 ángulos. Como el triángulo es rectángulo, hay un ángulo que de por sí ya conozco su valor, que es el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, me quedan 5 elementos de los cuales necesitaría encontrar cuánto valen, cuánto miden. Y de esos 5 elementos que me quedan, voy a necesitar conocer por lo menos 2. Y por lo menos uno tiene que ser un lado. Entonces, vamos a tener dos casos diferentes, o en los cuales los pasos que vamos a seguir van a ser ligeramente distintos. Un caso es que conozcamos un ángulo y un lado, y el otro caso es que conozcamos los dos lados. Podríamos pensar que tenemos un tercer caso en el cual conocemos los dos ángulos, pero si nosotros conocemos los dos ángulos agudos más el ángulo recto y no conozco la medida de ningún lado, es imposible que podamos encontrar las medidas de esos lados, porque hay infinitas posibilidades. Por lo tanto, sí o sí necesito conocer la medida de al menos un lado. Ahora, en este video, vamos a centrarnos en el caso de que lo que estamos conociendo es uno de los ángulos y uno de los lados, y en el próximo video veremos cómo vamos a trabajar cuando lo que tenemos son dos lados y no tengo ningún ángulo. Entonces, vamos a suponer que estamos en esta situación. Tengo cuánto mide el lado B y cuánto mide el ángulo A o ángulo alfa. Vamos a trabajar con la resolución de esto de una forma medio algorítmica, es decir, vamos a plantear los pasos que tenemos que seguir para poder llegar a la solución. El paso 1 va a ser identificar los lados dentro del triángulo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar cada uno de los lados? Eso ya lo hemos visto. Entonces, identificamos que enfrente del ángulo recto tengo la hipotenusa. Y la hipotenusa va a ser siempre hipotenusa. Eso no va a cambiar. Y después, siempre de acuerdo a cuál sea el ángulo que tomo como referencia, y en este caso estoy tomando el ángulo A como referencia, el que está enfrente es el cateto opuesto y el que está pegado es el cateto adyacente. Una vez que identifiqué cuáles son los lados, lo que vamos a hacer, como tenemos que resolver, digamos, acá, lo que yo tengo es la hipotenusa y el ángulo alfa. Me falta conocer cateto opuesto, cateto adyacente y este ángulo restante, que sería el ángulo que corresponde al vértice C. Segundo paso que vamos a dar es establecer el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a resolver primero? Porque dijimos, tengo que resolver este ángulo, este cateto y este cateto. Vamos a ir haciendo de a una cosa por vez. Entonces, mi primer objetivo puede ser cualquiera de los tres.
puedo decir, voy a empezar con el adyacente, voy a empezar con este ángulo o voy a empezar con este lado. Yo elijo, porque se me ocurrió en este momento, arrancar con el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, mi objetivo es resolver el cateto opuesto, me olvido del adyacente, me olvido de este ángulo y solamente trabajo con el cateto opuesto. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es identificar cuál es la razón trigonométrica que vamos a usar. Y como yo lo que quiero encontrar es el cateto opuesto y lo que tengo es la hipotenusa y el ángulo alfa, tengo que mirar cuál de estos tres es el que me relaciona el ángulo con el opuesto y la hipotenusa. Es decir, cualquiera que diga adyacente ya no me va a servir, porque el adyacente no lo estoy buscando en este momento. Entonces, yo el que quiero es el que diga opuesto e hipotenusa. Vengo acá, miro, es el seno, ¿sí? El seno del ángulo alfa, el que me relaciona estos dos lados en el triángulo rectángulo. Entonces, vamos a pasar al paso número 4, que es reemplazar y resolver. Es decir, agarro esta formulita, pero en vez de escribir alfa, escribo cuánto vale el ángulo. El ángulo vale 37, pongo seno de 37 grados. Es igual a opuesto, yo no tengo el valor del opuesto, entonces simplemente escribo op, podríamos escribir e, podríamos escribir a minúscula, porque este es el lado a minúscula, podríamos escribir bc, pero bueno, simplemente como yo, para no perderme que lo que estoy buscando es el opuesto, le dejo op. Ustedes podrían hacerlo de cualquiera de las otras maneras o podrían encontrarlo en distintos libros con diferentes maneras de escribirlo. Lo que no podemos perder de vista es que esta es nuestra incógnita. Sobre la hipotenusa me dice la fórmula, pero como la hipotenusa sé que vale 9,22, escribo eso. Y ahora lo que nos quedó planteado en realidad es una ecuación que tenemos que ir resolviendo. ¿Cómo vamos a resolver? Yo tengo este 9,22 que está dividiendo a la incógnita, entonces para dejar la incógnita despejada, el 9,22 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y todo lo que tengo de este lado del signo igual ahora, lo meto en la calculadora y obtengo el resultado. El opuesto mide 5,55, en realidad la calculadora te da un poquito más de números, pero podemos redondearlo a 5,55. Esto es lo que mide el cateto opuesto. ¿Terminamos? En este caso no, porque estamos queriendo encontrar los valores de todos los elementos del triángulo. Entonces, me está faltando este ángulo y me está faltando este cateto. Vamos a pasar al paso 5 entonces, que es resolver el lado restante. Tengo uno que me dieron, tengo otro que ya encontré. Ahora lo que tengo que encontrar es el cateto adyacente. Yo podría usar el valor que encontré en el cateto opuesto, pero como podría haberme equivocado o al hacer ese redondeo perdí algunos decimales, entonces mi solución ahora ya no va a ser tan exacta, entonces me conviene más seguir utilizando el valor que me dieron en un principio. Entonces, lo que voy a hacer es olvidarme del opuesto, concentrarme en adyacente e hipotenusa y volver a seguir los mismos pasos. El paso 1 de identificar los lados ya está hecho. Ahora lo que tengo que identificar es cuál es la razón trigonométrica que voy a usar. Entonces, como dijimos que el cateto opuesto no va a aparecer en este cálculo, cualquiera que diga opuesto lo descarto. Este lo descarto, este lo descarto. El que me queda es el coseno, y fíjense que el coseno me relaciona el ángulo que tengo con el adyacente que busco, con la hipotenusa que también tengo. Es decir, hay dos valores que tengo y la incógnita que necesito resolver. Entonces pasamos a reemplazar y comenzar a resolver. Reemplazo la amplitud del ángulo, en vez de poner alfa pongo 37, hipotenusa, en vez de escribir hip escribo 9,22
Esto que estaba dividiendo pasa multiplicando, los mismos pasos que hicimos antes. Metemos esto en la calculadora y vamos a obtener que el adyacente mide 7,36. A esto también lo podríamos haber resuelto utilizando el teorema de Pitágoras. Una vez que ya tengo estos dos lados, ¿sí? Podríamos haber usado Pitágoras, pero como acá estamos tratando de centrarnos en razones trigonométricas y cómo utilizar trigonometría, preferimos utilizar las razones trigonométricas también para practicarlo. Encontramos entonces los valores de los tres lados. Tengo uno de los ángulos agudos. Este ya, digamos, es conocido, el ángulo recto es conocido. Vamos a buscar el ángulo que falta, ¿sí? Ahora acá lo tengo pintado en rojo, saqué las medidas de los lados, digamos los nombres de los lados, porque no los necesito para esto. Necesito encontrar este ángulo que lo llamo beta. ¿Qué vamos a utilizar para hallar la amplitud del ángulo restante? Hay una propiedad muy conocida y muy fácil de utilizar, que es la suma de ángulos interiores, ¿sí? Más conocida popularmente como SAI, suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores me dice que los tres ángulos internos de un triángulo siempre, no importa qué tipo de triángulo sea, siempre va a medir 180 grados. Como acá hay un ángulo que ya tiene 90 grados sí o sí, lo que significa que 180 menos 90 es 90, tengo 90 grados para repartirme entre estos dos. Y entonces lo que puedo plantear es que 90 menos lo que ya tengo me tiene que dar lo que busco. Entonces, con esta simple resta, 90 menos 37, obtengo que el ángulo que estoy buscando mide 53 grados. Estamos ya terminando. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es organizar y presentar las respuestas de una forma más organizada. Esto es simplemente para que aquel que está leyendo nuestros resultados, en este caso el profesor, pueda encontrar rápidamente cuáles son las respuestas sin tener que estar buscando entre medio toda la maraña de cálculos que hicimos. El adyacente medía 7,36, el opuesto 5,55 y el ángulo, que en realidad acá tendría que haber escrito beta, pero no encontré las letras griegas aquí en el programa, y el ángulo mide 53 grados. Entonces, de esta manera resolvimos un triángulo rectángulo del caso 1, es decir, del caso en el que tengo un ángulo y un lado.